En esta ocasión hablaremos sobre el realismo crítico y social. Muy buenos días, jóvenes. Espero que este final de mes todos se encuentren en perfectas condiciones. Sin darnos cuenta, estamos finalizando el quinto mes del año y estamos a punto de cerrar otra etapa de estudios. Así que para este día la reflexión tiene que ver un poco con la cuestión de las destrezas que cada uno de nosotros tiene. Y he querido traer a cuenta una frase de Aristóteles que dice que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Para no hacer más larga la clase, yo les dejaré la reflexión para que cada uno de ustedes la interprete a su manera, ¿verdad? Eh, Dentro de la agenda, intentando seguir el orden de la clase, haré la lectura mecánica. Quiero presentarles un fragmento de un cuento del autor peruano César Vallejo. Y este cuento se titula Paco Yunque. Tiene que ver, este cuento está dentro del realismo crítico, del realismo social. Hay una mezcla de ambos realismos. Solamente he traído a cuenta aquí un pequeño fragmento. El cuento comienza con la llegada Paco Yunque. Es un niño del campo cuya madre trabaja en la ciudad para una familia acomodada, ¿verdad? Para el presidente de una compañía peruana. Entonces, esta familia para la que trabaja la mamá de Paco Yunque tiene un hijo más o menos de la misma edad de Paco, como entre 7 y 8 años, y el otro niño se llama Humberto Grip. Entonces le piden a la madre de Paco que traiga a su hijo a la ciudad para que juegue con Humberto, ¿verdad? Realmente no es tanto el jugar, sino como para que lo distraiga, podríamos decir, va a ser como su muchacho. Entonces Humberto es un niño muy grosero realmente con Paco. Paco, un niño tímido, respetuoso, viene del campo hacia la ciudad, pero él no pierde los valores familiares. Y el cuento es muy, bueno, es muy interesante, se los recomiendo que lo lean. Solo leeré este fragmento. Paco estaba también atolondrado porque en el campo no oyó nunca sonar tantas voces de personas a la vez. En el campo hablaba primero uno, después otro y después otro. A veces oyó hablar hasta 4 o 5 personas juntas. Era su padre, su madre, don José, el cojo Anselmo y la Tomasa. Eso no era ya voz de personas, sino otro ruido, muy diferente. Y ahora sí, esto del colegio era una bulla fuerte de muchos. Paco estaba asordado. Un niño rubio y gordo, vestido de blanco, le estaba hablando. Otro niño más chico, medio ronco y con blusa azul, también le hablaba. Aquí le decías la llegada de Paco al colegio. Él nunca había estado ni en una escuela, entonces él se siente como aturdido al escuchar tanta algarabía de niños en el colegio. Entonces él no sabe qué hacer, está de pie en el patio y los niños corren. Es el inicio, la llegada por la mañana antes de comenzar las clases. Entonces hay unos niños que se acercan a él para hablarle y el pobre Paco no sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces este fragmento les decía, de César Vallejo, me interesaría que ustedes puedan leer el cuento para que después podamos discutirlo. Bueno, vamos a comenzar hablando del realismo crítico. El realismo crítico fue un movimiento que intentó ofrecer un testimonio de denuncia de la realidad socioeconómica y política de un país. Sostenía que la realidad existe y es independiente de nosotros. Por lo tanto,
no puede ser conocida de manera absoluta, ya que nuestro conocimiento de ella es aproximado. ¿Por qué no podemos conocer la verdad de forma absoluta? Porque cada uno, dependiendo del lugar, de la clase social a la que pertenezca, así verá la realidad. Unos dirán que la realidad es injusta, otros dirán que la realidad es justa, que es como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, el realismo crítico habla de eso, que nosotros no podemos conocer la realidad en su totalidad, sino un aproximado de ella. El realismo crítico se nutrió del progreso económico, de las grandes potencias, dando paso a los monopolios económicos y favoreciendo el crecimiento de las poblaciones en las ciudades en busca de trabajo industrial y dando paso así a una clase social que ya en el siglo XX vamos a conocer como proletariado. Aquí he intentado mostrar una imagen donde es una imagen que tiene que ver con Europa, ¿verdad?, de finales del siglo XIX, intentando repartirse al mundo. Y bueno, a raíz de esas colonias que se fueron creando en diferentes partes del mundo, cuyos dueños estaban en Europa, entonces eso también, esas colonias, mucha gente de esas colonias migra a los países a los que pertenecen, podríamos decirlo de alguna forma, ¿verdad? Esa población que va del campo a la ciudad, como le pasó a Paco, en busca de mejoras de vida, en busca de mejoras salariales, se ve enfrentada también en las grandes ciudades, o sea, se ve enfrentada a la marginación, enfrentada al desprecio en cierta medida, a las injusticias, a la miseria, porque no tienen un hogar digno donde vivir, al hacinamiento, muchos se reúnen, duermen en el suelo, muchas veces no comen para poder ahorrar un poco de dinero y enviarle al resto de la familia que se ha quedado en el campo, ¿verdad? Esto no es nada desconocido para nosotros, lo podemos ver los salvadoreños y todos los latinoamericanos, la mayor parte de las familias, tenemos alguno de un familiar, un miembro de nuestra familia nuclear o un tío que se ha ido a Estados Unidos y para poder mandar remesas todos los meses, ellos también no siempre viven con demasiado lujo, ¿verdad? Nosotros creemos que allá en Estados Unidos la vida es color de rosa y no es eso. Hay personas que sí es posible que hayan tenido la oportunidad de superarse, de tener un buen trabajo, de adquirir una casa digna, pero hay mucha gente que realmente vive hacinada aún en Estados Unidos. No digamos el caso de otro tipo de población a inicios del siglo XX que al emigrar a las ciudades no les quedaba otra alternativa que fundar, podríamos decir, o tomarse algunos predios baldíos, y ahí se fueron creando lo que aquí en El Salvador conocemos como comunidades marginales. Marginales porque están al margen de la ciudad, por lo general cerca de los ríos o en las márgenes de las zonas francas, de las grandes empresas, de las grandes fábricas, ¿verdad? ¿Qué características tiene el realismo crítico? Los escritores hacen una descripción meticulosa de la realidad. Yo he intentado aquí poner algunas imágenes. En el caso de la pintura, muestra la realidad de una forma así como con unos detalles. En esta pintura, por ejemplo, hay toda una familia, pero podríamos hacer una descripción meticulosa, ¿verdad? De cómo están, de la tristeza que hay en sus rostros, de quizá la preocupación, ¿verdad?
Entonces, a nivel de literatura, eso se convierte en grandes descripciones donde el autor incluso hasta describe las manos callosas de muchos obreros, de muchos campesinos, la frente con arrugas o donde se muestra la preocupación, el desencanto de la vida, ¿verdad? Otra característica es la denuncia de las injusticias sociales y las desigualdades de la época. Aquí podemos verlo. Tenemos una imagen con edificios así muy modernos, contraponiéndose a una casa que no tiene las condiciones dignas para que viva ahí una familia, ¿verdad? Aunque esta tiene paredes, pareciera ahí que tiene unas paredes quizá de adobe, pero el techo, si se observa, es un techo que está con trozos de lámina, con algunos pedazos de teja. Imagínense en un país donde llueve mucho, en la época del invierno, hay muchísimas goteras en una casa como esta. No es lo más digno para una familia y especialmente si hay niños, ¿verdad? También otra característica es la presencia de un narrador omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que aparece en tercera persona. Ahí he puesto un fragmento para que ustedes recuerden en qué consiste el narrador omnisciente. Y una cuarta característica sería la verosimilitud de los hechos descritos. Aunque la imagen es moderna, es del año pasado, que se dio aquí a nivel de Centroamérica. Recuérdense las famosas caravanas de migrantes queriendo llegar a Estados Unidos. Pero esa verosimilitud que vemos en estas fotografías, o sea, son personas, son hermanos nuestros, o sea, que van caminando, pasando hambre, con niños en brazos, o sea, y tienen que enfrentarse a veces a las autoridades, a las fuerzas militares de cada país por donde van pasando, ¿verdad? Entonces, este tipo de verosimilitud que podemos ver en una fotografía también se observa mucho en la literatura del realismo crítico. ¿Qué tipo de personajes trabaja principalmente el realismo crítico? Como su nombre lo indica, el realismo crítico critica las injusticias que se están dando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sus personajes, ¿quiénes son? Por un lado tenemos los obreros y por el otro la burguesía. Entonces, los obreros son esas personas explotadas, marginadas, tratadas injustamente. Además de obreros, tenemos mineros, tenemos campesinos. Y esto en América Latina fue el pan de cada día a inicios del siglo XX y continuamos el siglo XXI. Y creo que esas condiciones no han mejorado demasiado, ¿verdad? Mientras, por otra parte, tenemos a la burguesía, que, bueno, son los dueños de los medios de producción, que viven más holgadamente y su forma de vida también los hace como personajes frívolos, egoístas, que solo piensan en el bienestar de ellos, solamente piensan en las necesidades que ellos tienen y no son capaces a veces de reconocer o de darse cuenta que los obreros también, así como ellos tienen necesidades, también los obreros tienen necesidades a veces mayor que las que ellos presentan, ¿verdad? Estos personajes del realismo crítico manifiestan sus sentimientos e ideologías a veces en las novelas. Eso es bien propio de las novelas de este momento, donde a medida uno las va leyendo, usted puede ir identificando a qué clase social pertenecen esos personajes, ¿no?
Bueno, dejamos el realismo crítico e intentaremos hablar brevemente sobre el realismo social. Realmente el contenido es realismo crítico y social, pero hay una pequeña diferencia. Hay muchas cosas en común entre ambos realismos, ¿verdad? Vamos a ver las pequeñas diferencias. El realismo social se da en América entre los años de 1920 y 1950. ¿Por qué realismo social? Esto tiene que ver mucho con las nuevas ideas que van surgiendo en esta segunda década del siglo XX. Ya en 1917 en Rusia se había dado la revolución bolchevique, ¿verdad? O la revolución rusa, como le quieran llamar. Y esta revolución va a servir de antecedente a los países latinoamericanos, donde se comenzarán a crear los partidos comunistas. Entonces, el realismo social tiene, dentro de la literatura, tiene que ver mucho con esa, volvemos otra vez a la parte de las injusticias, entre esas dos grandes clases opuestas, ¿verdad? Por una parte, la burguesía para el capitalismo, recuerden, existen solamente dos grandes clases sociales. Por una parte, la burguesía y por la otra, el proletariado. Aquí en esta imagen podemos ver cómo el capitalismo está en la cúspide, pero para poder sostener ese capitalismo ahí arriba, en la parte más alta de la pirámide, abajo hay mucha gente que tiene que trabajar, que tiene que sufrir, que tiene que morir incluso para poder permitir que hayan unos pocos que vivan tranquilamente, ¿verdad? Entonces, el realismo social intentó hacer una denuncia de las condiciones de opresión e injusticia de los pueblos. El crítico sí señalaba, o sea, criticaba las injusticias, pero no le daba mucha solución, lo dejaba así como un poco en la mente de las personas y que cada uno le diera una solución. El realismo social ya es un poco más directo porque va a denunciar esas condiciones de opresión. Este realismo muchas veces se dio el paso al estilo naturalista. O sea, hay novelas en las que uno cuando va leyendo hay escenas que le parecen demasiado fuertes, ¿verdad? Entonces ese sería el estilo naturalista. Y lo que intentaba era dar cuenta de las vejaciones que cometieron las dictaduras y las tiranías durante sus mandatos. Aquí en América Latina, el siglo XX realmente comenzó con dictaduras. Nosotros no podemos olvidar que en el caso de El Salvador, la década de los 30 estuvo marcada por la dictadura de Hernández Martínez, ¿verdad? Y conocemos ya los hechos históricos que se dieron durante esa época, pero no solamente en El Salvador, sino en todos los países. En Guatemala hubo otro dictador de apellido Cabrera, y así podríamos mencionar en diferentes países. En Nicaragua, la década de los 30 estuvo marcada con el inicio de la famosa dinastía de los Somoza, que irá desde mediados de los años 30 hasta 1979, que fue cuando ganó la revolución nicaragüense, cuando se termina, digamos, esta dinastía de los Somoza. Y así podemos seguir hablando de los diferentes países de América Latina donde las dictaduras van a ser el pan de cada día. La literatura sirvió como instrumento de denuncia. Los escritores consideraban que tenían un compromiso social, por lo tanto, lo que escribían debía denunciar la realidad que se vivía, aunque ellos se vieron limitados por la censura y por la libertad de expresión de las
clases dominantes, ¿verdad? Escribían a favor de los obreros y de las clases sociales más bajas, criticando el estilo de vida de los burgueses. Aquí les presento las portadas de algunos libros que estarían dentro de esta corriente, ¿verdad? Aquí tienen el primero, Paco Yunque, del peruano César Vallejo. Y ya que estamos hablando de César Vallejo, decirles un par de obras de la producción literaria de él. Paco Yunque es un cuento que escribió él ahí por la década de los 30, 1935, si mal no recuerdo. Él estaba en España y para esa época está la Segunda República y le piden a César Vallejo que escriba un cuento para niños, ¿verdad? Aunque realmente el cuento es un cuento muy profundo, yo diría que no está tan dirigido hacia los niños. Vallejo pertenecía al Partido Comunista, ¿verdad? Entonces él escribió este cuento, pero además de Vallejo es muy conocido por un poemario que se titula Trilce. También tiene otro poemario que se titula Los Heraldos Negros. Otra de sus obras en poesía es Poemas Humanos. Vallejo fue en su época de juventud, ¿verdad? Él se sintió siempre, aún en su mismo país, se sintió marginado porque él era de la zona de la sierra peruana, o sea, era, podríamos decir, de un pueblo, era del campo, y cuando él se va a estudiar a la ciudad, a Trujillo, entonces los otros lo llamaban el cholo, como quien dice, el indio, ¿verdad? Entonces esa marginación que él sintió cuando él se trasladó del campo a la ciudad, la expresa muy bien en este cuento de Paco Yunque. También tenemos otro representante del realismo social aquí en Centroamérica, es nuestro escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias es el autor de la novela El Señor Presidente. Miguel Ángel Asturias fue uno de los primeros, o creo que fue el primer centroamericano en ganar el Premio Nobel de Literatura. Entonces él estuvo, bueno, esta obra es muy conocida y también describe las atrocidades que se viven durante la dictadura de Cabrera en Guatemala. Sin irnos muy lejos, aquí en nuestro país tenemos también mucha literatura que estaría incluida dentro de esta corriente. Una novela sería Cenizas de Izalco, de la escritora Claribel Alegría. Claribel Alegría, aunque la mayoría piensa que era salvadoreña, ella había nacido en Nicaragua, pero cuando era muy pequeña la trajeron a vivir aquí a Santa Ana. Entonces creció aquí en El Salvador y bueno, ella realmente siempre dentro de los escritores salvadoreños aparece como una escritora salvadoreña. En este libro Cenizas de Izalco es una novela que mezcla como toda una historia de amor, pero esa fue más que una técnica, una herramienta utilizada por la autora para en un momento hablar de un diario personal de un norteamericano que había estado enamorado de la madre de la protagonista. La protagonista en esta novela se llama Carmen, que pareciera que es la misma Claribel Alegría, no coincide. Claribel Alegría y la protagonista tienen muchas cosas en común. Entonces, en ese diario de ese norteamericano aparece descrito los acontecimientos previos al levantamiento del 22 de enero de 1932 en la zona de Izalco. Y en ese mismo diario aparece justamente el levantamiento del 32, la masacre que se dio por la plaza de
de Izalco. Entonces, claro, la autora utiliza, les decía, la técnica de un diario personal, porque en la época en que escribe el libro, ese libro, bueno, no se podía leer aquí. Es más, llegamos a la época de la guerra civil en El Salvador en la década de los 80 y era de los libros prohibidos. Igual que el otro libro que tenemos aquí de Manlio Argueta, Un día en la vida, que varios de ustedes creo que leyeron ya en tercer ciclo. Entonces, estos libros pertenecen a ese realismo social donde se denuncia esa opresión, donde se denuncia las injusticias. Claro, cada uno de los autores busca la forma de denunciar, a veces no tan abiertamente, porque ante el temor realmente bueno, en el caso de Manlio Argueta tuvo que irse al exilio, ¿verdad? Este libro de Un día en la vida lo escribió en Costa Rica, estando en el exilio. Y escribir sobre la realidad de ese momento a mucha gente le costó la cárcel. Los que tuvieron suerte pudieron irse al exilio y otros perdieron la vida, ¿verdad? Por querer denunciar lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué temas trata el realismo social? Bueno, el realismo social denuncia las nuevas formas de explotación y discriminación a las que es sometido el proletariado, como producto de ese sistema capitalista que se beneficia de la fuerza de trabajo. Antes había mencionado que en el capitalismo solo existen dos clases sociales. Por una parte, los proletarios, que somos todos los que vendemos nuestra fuerza de trabajo, y me incluyo, porque no importa que sea un ingeniero, un arquitecto, un médico, si trabajamos y nos pagan un salario, entonces entramos dentro del proletariado, vendemos nuestra fuerza de trabajo. Y los burgueses son los dueños de los medios de producción. Entonces, en el siglo XX, ¿qué nuevas formas de explotación se dan? Aquí en El Salvador, una de las formas de explotación se ve, por ejemplo, en el trabajo del campo, como es el caso de la zafra, que es la recolección de la caña de azúcar, un trabajo muy duro de hacer, pero en el que laboran muchas mujeres y hombres, cuando se llega a ese momento de la recolección de la caña de azúcar. Aquí hay una imagen que tiene que ver también con el inicio del siglo XX, y esto tiene que ver con la zona de la selva amazónica. Con el comienzo del siglo XX se comenzó en esa región la explotación del caucho, y los indígenas que no cumplían con la cantidad de caucho que les pedían, a veces ellos intentaban huir porque los capataces eran muy crueles realmente con ellos, y para que no huyeran lo que hacían era encadenarlos. Entonces imagínense lo inhumano de estar trabajando encadenado, ¿verdad? Aquí hay una imagen también de Feliciano Ama, quien fue ahorcado en ese levantamiento del 22 de enero de 1932 aquí en El Salvador. Entonces, eso se menciona justamente en la obra de Cenizas de Izalco, de la que mencioné antes. Y llegamos al siglo XXI, y con nosotros podríamos decir que ya no hay explotación, ya no hay discriminación, ahora tenemos unas formas aún diferentes a las del siglo XX, ¿verdad? Las maquilas son la nueva forma de explotación que tenemos en la actualidad. Bueno, espero haber ayudado un poco con el tema del realismo crítico y social. Espero que algunas de las dudas que ustedes tengan para el examen hayan quedado resueltas, y si todavía queda alguna por ahí, pues pueden hacerla en
cuando ustedes lo necesiten, ya sea a través de mi correo o a través del chat. Muchas gracias.